Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En anteriores podcasts estuvo nuestra invitada hablándonos mucho más de este tema tan interesante que es la partería. Pero falta muchísimo más para aprender, para escuchar. Esta es una forma en la que se ve la partería, pero hay muchas formas, hay muchas parterías en Colombia. Para nosotros, para nosotras, aquí en Banca, es muy importante que se reconozca esta labor, pero más allá del discurso es que empecemos en los sitios, en casas, en los sitios, digámoslo así, no dependientes de un estado o de una institución o un gobierno, empezar a saber de esta historia, sino en las propias familias, en los territorios, y por eso nos encantaría saber usted dónde se encuentra ubicado. ¿Conoce parteras? ¿Conoce también este cuidado de las mujeres y de los hombres desde lo ancestral? Hay mucho que contarnos, pero hay muchísimo más que investigar. Pero esto no se aprende en todos los libros, se aprende también en las lenguas, en los cuentos, en las narraciones, en los campesinados. Esto lo sabemos porque nos lo ha contado mucho mejor Sara Muñoz. Ella es partera tradicional y pedagoga, ha profundizado en el estudio de diferentes técnicas corporales y en el oficio de la partería como cuidado de la mujer, la semilla humana y el territorio. Su experiencia se basa en la convivencia con diferentes comunidades campesinas, urbanas e indígenas. Cuenta con experiencia profesional y laboral en trabajos relacionados con procesos de soberanía y recuperación de prácticas educativas y de la salud. Así que yo soy Jacti López y les doy la bienvenida a este programa. Sara, gracias por sentarte con nosotros aquí en Banca. Bien llegada. Buenos días, Jacti. Buenos días para todas, para todos. Gracias por invitarme. Nosotros felices porque en verdad estamos aprendiendo algo que no se va a encontrar googleando, no se va a encontrar, qué sé yo, en libros. Y sí, interesante que nos sale a reunir a la juntanza, a preguntar a las mujeres mayores, a los hombres mayores, dónde está esa historia, qué sucedió, y a reclamar a las instituciones porque esto no se ha reconocido siendo, perdóname la expresión, pero más viejo que la panela y de pronto hasta más experimentado que muchos estudios que se han hecho ahorita. Ahora, la idea no es desventajar a nadie, pero sí darle una posición de reconocimiento a la labor, ¿cómo se diría? Como a las labores de investigación. Como a los saberes populares. Exactamente, los saberes populares, tal cual. Y pues bueno, tú que eres aquí la que ya ha desarrollado esas investigaciones, nos encantaría saber el tema de hoy. Lo habíamos hablado fuera de micrófonos, pero es una configuración, ¿no? Son muchos temas para llegar a ese. Yo creo que, digamos, dentro de los saberes populares, dentro de esos saberes que solo se transmiten así desde la palabra, desde la pregunta, desde las prácticas de hecho que se sostienen, digamos, en la cotidianidad, hay mucho que está oculto y mucho que ha sido acallado acerca de la sexualidad de la mujer y del cuidado del cuerpo de la mujer. Sí, por supuesto, yo esperándote. Pero sí, por supuesto, hay mucho que hablar, hay mucho también que preguntarnos y lo hablábamos fuera de micrófonos, el tema de la ginecología, el reconocimiento de mi propio cuerpo como mujer, cómo heredamos estos saberes entre madres, abuelas, nietas, hermanas, ese miedo a decir que tenemos la menstruación, cómo entenderla, por qué, pero también cómo me cuido sin estas necesidades medicamentosas y qué necesidad tiene mi cuerpo y qué se va, digamos, a suplir con lo natural, con lo sano. Pero acá hay algo para aclarar y es que una de las violencias más fuertes que se ha ejercido sobre el ser humano es todo lo farmacológico, todo lo que tiene químicos y te va a curar para una cosa y te daña otra, pero específicamente el de la mujer, con algo que ustedes, mujeres, me están escuchando, es el tema de los anticonceptivos, y eso envuelve un montón de discusiones, hablar de sexualidad.
anticonceptivos, fármacos, el saber de las abuelas, el maltrato institucional, como me decías, la falta de reconocimiento, el silencio. ¿Por dónde empezamos? Hay dos historias paralelas entre como este saber que ha sido un saber resguardado por las personas, por la comunidad, por las mujeres, y este saber que ha sido institucionalizado y que ha sido desarrollado basado en el cuerpo del hombre y bajo el cual el cuerpo de la mujer sigue siendo un objeto extraño, que por ejemplo desde el paradigma médico todos los partos son considerados un suceso de alto riesgo y desde ahí son atendidos. Primero pues como decir, ¿no?, que para todos los pueblos originarios y como desde la sabiduría de las comunidades, el cuerpo de la mujer siempre ha estado directamente relacionado con el cuerpo de la tierra, y esto lo puede entender cualquier persona pues al ver que es la mujer la que gesta, ¿no?, y la que pone el sangre sobre la tierra y la que es capaz de recrear y de crear tejidos, huesos, fluidos, órganos, ¿no? Que esa es la misma inteligencia que tiene la naturaleza. La naturaleza creó huesos, piedras, agua, árboles, animales, plantas, ¿no? Entonces, como en ese símil, pues es clarísimo que desde el lugar que es el cuerpo de la mujer y desde la voluntad de las mujeres ha nacido una ciencia y un saber basado pues en la propia experiencia. Claramente, ¿sí? Las mujeres siempre se han cuidado entre sí y hemos sido cuidadoras también, ¿no? Entonces esto también digamos como que eso es algo muy valioso y que tiene que aportar en este momento la partería tradicional. La partería tradicional enseña a la gente, o sea, los saberes de la partería tradicional, no es como que todo el mundo sea partero, y eso es importante decirlo, sino que los saberes de la partería eran unos saberes para educar a la gente, ¿sí?, en el cuidado, para que la gente sintiera que era capaz de cuidar, porque también los pueblos entienden que si sus mujeres están en salud, están en placer, la comunidad lo va a estar, ¿sí? Por ejemplo, esto también es muy distinto frente al paradigma médico. Para nosotras, para las parteras, cuando una mujer pare, si la mujer está bien, si se estabiliza la mujer, si se le da lo que necesita, bueno, ella misma se estabiliza sola, pero si se le da lo que necesita, el bebé va a estar bien, este nuevo ser va a estar bien. En el paradigma médico se atiende primero al bebé y el bebé tiene la prioridad, por eso la lactancia, que sí es el lugar ideal, digamos, de la alimentación, pero se vuelve una obligación y un deber ser en las mujeres, ¿no? Entonces es eso, como bueno, ¿de dónde nace este paradigma médico, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres? Que es un objeto extraño, un objeto que hay que controlar, unas situaciones que se salen de las manos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, y esto tiene todo que ver con la salud sexual de las mujeres y los cuerpos que somos hoy en día, todo el paradigma sobre la microbiota vaginal, ¿no? Entonces, todas las posibles enfermedades que una mujer por tener vagina puede tener, ¿no? Y todo lo que se cruza con esto, que es si es promiscua, si tiene relaciones, ¿no?, con otras personas, todos los juicios que pesan sobre los cuerpos de las mujeres, desde donde están dirigidos, ¿no? Entonces, pues nosotras nos hemos preguntado eso mucho. ¿Para qué? ¿Para qué poner ese peso sobre el cuerpo de las mujeres? Y pues lo que hemos decantado y lo que hemos entendido es que finalmente, claro, es un mecanismo de control que empieza en la institución y se traslapa a el hogar. Entonces, lo que es una violencia obstétrica resulta en violencia doméstica y en unas estructuras pues insostenibles para nuestros cuerpos. Lo más sorprendente de esto es que muchas nos estamos sintiendo identificadas hasta este momento en el podcast, pero queda uno sorprendido porque, claro, ya empieza a detectar cuando tú dices que entra a la casa, entra al hogar. Claro, uno empieza a recordar muchas cosas que no es, y también comportamientos que uno tiene hacia uno mismo y hacia otras mujeres. Entonces sí es de señalar no solamente por supuesto, el mismo comportamiento, sino la capacidad de derrotar
soltar estas creencias, no son nuestras, son heredadas, pero ¿qué tanto estoy creyendo eso? ¿Qué tanto me lastimo con esto? Y ahí empiezo también a preguntarme cómo esto lo puedo aprender en algún lado, y yo ya sé que puedes sospechar a dónde voy a llegar, pero hay posibilidades de empezar a entender esto solitas. Me hiciste recordar muchas experiencias considero que las mujeres que tenemos como entre, no sé, si 30 y 50 años, somos hijas de una generación de mujeres que parieron, criaron, trabajaron, sostuvieron la economía del hogar, la economía de la afuera y todo, ¿sí? Entonces fueron unos cuerpos súper fuertes, súper valientes y súper explotados, ¿no? En este lugar recontra machista que es nuestra sociedad. Entonces recordé, ¿no? Como yo misma cuando parí y las compañeras que he acompañado como de mi misma generación, la reacción de nuestras madres en el posparto. El posparto entonces es un lugar que nosotras asumimos como desde un cuidado integral, ¿no? Entonces es la dieta. En ese momento uno se dedica a crear vínculos con su hijo y a recibir el cuidado de la comunidad y del compañero. Y pues en eso están las mamás, que son un elemento súper importante. Pero es muy, muy impresionante ver cómo para las madres de estas generaciones era un conflicto que sus hijas estuvieran siendo cuidadas así, ¿sí? Estuvieran recibiendo ese cuidado y ese descanso. Era muy conflictivo y lo entendimos, ¿sí? Y pues lo entendemos en este momento, pues porque ellas no recibieron ese cuidado, ¿sí? Y ahí hubo un corte generacional muy brutal, muy doloroso, ¿no? Entonces en el que el mensaje que transmitimos de madres a hijas es: tú puedes, levántate, tú eres fuerte, sí, vamos, ¿no? No importa esto, sí, como tú puedes. Y es como si el lugar de la fuerza fuera poder con todo y se desvaloriza el hecho de acabé de poner sangre, sudor, todos mis fluidos, ¿no? Además puse 9 meses de gestación en el que todo mi metabolismo estaba puesto en función de un ser y además acaba de nacer ese ser que va a depender de mí un buen rato. Entonces se desvaloriza. Eso no es trabajo, eso no quiere decir que tú no puedas hacer el resto de las cosas, ¿no? Entonces esa situación fue muy confrontante para todas. Luego ha sido revalorizada por nuestras madres, ¿no? Ha sido como un entendimiento ahí muy bonito, una elaboración, pero sí fue fuerte ver eso, como, ¿qué pasó? Estas mujeres, nadie les sirvió un vaso de agua, ¿sí? Así, y valían porque se podían parar al otro día de parir a trabajar y a servirle el almuerzo al marido. Exacto, son los discursos en cuanto utilitarismo, es como si usted no puede dar o brindar o atender, pues no sirve, ¿no? Y es incluso en ese momento que lo que tú cuentas, que eres madre, yo no soy madre, pero sí, o sea, es una entrega de vida. No hay más que decir. Pero me sorprende también la necesidad de construirnos como mujeres y, como te decía anteriormente, pues difícilmente lo hacemos solitas. Ese acompañamiento, ese reconocimiento, como tú me dices, hablaste con otras mujeres de tu generación, expusiste lo que sentías o de pronto, bueno, fue entre todas como que llegaron a decir, oiga, hablemos de ese momento. ¿Qué necesidad tenemos para poder aprendernos de nuevo, de reunirnos a hablar, la juntanza, ¿sí? A transformar? Sí, por supuesto. Pues, por ejemplo, una cosa muy importante, digamos, que yo creo que también hace filtro a todos estos discursos nueva era, estos discursos, ¿no?, ecologistas, es que no hay nada que nosotras deberíamos ser, saber o hacer sobre nuestros cuerpos, porque ese lugar del deberíamos, ¿sí?, es el que nos pone a todas en un mismo lugar, que eso no existe. Todas las vaginas son distintas, todos los humores son distintos, todas las necesidades y las hambres son diferentes. Entonces lo primero como para poder aprender esto es basarse en la propia experiencia, ¿sí? Saberse a sí misma, como reconocer esta necesidad propia, y eso solo se logra
como estabas diciendo tú también, si abrimos la boca y decimos y hablamos de esto, y esto sucede entre unas y otras, o sea, está demostrado químicamente lo que ocurre cuando las mujeres nos juntamos y nos reunimos y hablamos. Sí, inmediatamente segregamos oxitocina, segregamos hormonas que nos dan salud y nos dan placer y generan conexiones en nuestro cerebro y de todo, o sea, esto pasa cuando las mujeres nos juntamos. Entonces, claro, esto no puede ocurrir si seguimos cada una en nuestro silencio de para adentro pensando que somos raras, que nuestra vagina es rara, ¿sí? Que nuestro cuerpo no es normal. Entonces, sí, no hay otra manera que vivirlo en la propia experiencia y compartirlo con las demás. Totalmente de acuerdo, y estaremos hablando mucho más de Casa AMSI porque es justamente un punto, una casa en la que uno puede estar tranquilo, digámoslo así, conversar de esto sin que sea silenciado, sin que le hagan mala cara, sin que le digan eso no se habla, ¿usted por qué está hablando de eso? Yo sé que a más de una le ha pasado, y es tan interesante que eso que se silencia en otros lados, aquí se armen grupos, se armen reuniones, se armen aprendizajes, talleres para hablar de eso y de muchos saberes más. Entonces nosotros súper atentos a lo que nos puedas contar sobre Casa AMSI. Me estaba acordando, justo cuando estabas hablando, este tema también que va incluido en esta desconfiguración de los saberes, el tema de los aromas, las estéticas, incluso hasta en eso, incluso no, desde hace rato, metidos en eso, ¿no? ¿Cómo debe ser la apariencia de tu vagina? ¿Qué aromas? Entonces, a florecitas, a no sé qué, a, bueno, qué sé yo, a limón, y termina uno tan incómodo cuando se acepta que empieza a darse cuenta que la necesidad de su cuerpo no es de la ciudad. O sea, no es, bueno, ni del campo ni de la ciudad, porque se siente tan extraterrestre que... Entonces, bellísimo poder hablar esto también con las adolescencias, porque es donde uno primero empieza a entender muchas cosas. Ahí va mi pregunta concreta. ¿Desde en qué momento podemos empezar a aprender sobre sexualidad? Sobre esta sexualidad, por supuesto, desde siempre, pero ¿cómo sientes tú para hablarlo desde sí. Esto? Bueno, la primera sexualidad es la que uno tiene con la mamá. Así como uno se acerca al cuerpo de la mamá, así se va a acercar a los otros cuerpos, ¿no? Entonces la sexualidad se empieza a elaborar desde siempre, y lo primero es cómo le damos nosotros un lugar seguro a la sexualidad de nuestros hijos pequeños. Entonces, para alguna gente todavía es como inconcebible que un niño se coja los genitales en público, y el tema no es del niño, el tema es cómo los adultos generamos una mirada tranquila, una palabra tranquila, un contacto tranquilo o una distancia tranquila en la que el niño sienta que puede tocarse y puede estar seguro, ¿sí? Ese es como el primer abordaje. Es como esto, la sexualidad traspasa toda nuestra vida y nuestras relaciones, todas nuestras relaciones, todas nuestras formas de relacionarnos, que eso es algo que trabajamos mucho en Casa AMSI. Nosotras hacemos conversatorios sobre sexualidad y placer, ¿sí? Y es muy importante cómo ponemos la palabra, ¿no? Cómo nos estamos poniendo la palabra, porque la palabra también es una sexualidad y es un sexo, ¿no? Cómo estamos hablando de nuestro sexo, y una regla de nuestros conversatorios es solo vamos a hablar de nuestra propia experiencia, no vamos a hablar de la experiencia de nadie. Entonces, eso es un principio, como cuando los niños están pequeños. Y el siguiente para mí, en mi experiencia de crianza, es cuando los niños empiezan a hacer preguntas, y las niñas, cuando empiezan a hacer preguntas, hay que respondérselas. Y hay que responderle todas las preguntas, ¿sí? Y responderlas también desde la propia experiencia. Creo que es lo más sensato, ¿no? Porque esos lugares del deber ser de la sexualidad son súper frustrantes. Entonces, uno de esos lugares muy frustrantes, que es como el mismo paradigma
paradigma médico aplicado a la cultura y a la estética, que es la infantilización del cuerpo de la mujer. Entonces, los cuerpos estéticamente correctos, las vaginas estéticamente correctas, no tienen pelos y son chiquitas, ¿sí? Eso es una vagina de una niña. Sí, total. Entonces, en esta cultura, ¿no? Los niños son un sujeto de control, que merece control, y las mujeres también, ¿no? Entonces, en toda esta estética de la sexualidad en que la mujer tiene una vagina de niña, entonces es también una vagina que puede ser sujeta a controlarse, y eso es muy peligroso, y nos seguimos parando ahí. Con la niñez y con las mujeres es un lugar muy peligroso y muy frustrante. Entonces, desde ese lugar, todas, ¿no? Porque nuestra vagina es nuestra boca, todas tratamos de cerrar un poquito la boca. Todas tratamos de que nuestro placer no sea tan evidente, de que si nos molesta algo no incomode a nadie, de que nuestra vagina huela poquito, de que si hay sangre no se vea. O sea, el paradigma máximo del periodo y de la sangre ahorita es que no se note. Si no se te nota y tú puedes seguir como si nada, estás re bien, ¿no? Y de ahí para adentro, ¿no? Pues la vagina es un lugar rico en microbiota, y la microbiota son 1.000.000 de seres microscópicos que entran en relación con los fluidos y con la microbiota de otros seres. En realidad, ¿qué necesitamos? Que hayan menos microorganismos o más, ¿sí? ¿Qué sería la salud? O sea, ¿dónde está el lugar de la salud? Si hay menos microorganismos, cada vez que entre otro, se va a sentir como un sujeto extraño y va a atacar, y eso es una infección, ¿sí? Una infección es que uno siente todo el tiempo que hay sujetos, objetos extraños entrando al cuerpo, y el cuerpo entra en reacción. Entonces, ¿qué es más saludable? La abundancia, ¿no? La diversidad de la microbiota, pero cuando así como pensamos también así reacciona nuestro cuerpo. Si estamos en el lugar de la culpa, entonces eso también decanta en enfermedades autoinmunes, en síndromes autoinmunes y etcétera. Entonces sí, claro, todos esos lugares que propone la cultura dominante sí generan enfermedad en nuestros cuerpos, y sí generan una sexualidad que no es sana, sí, que no satisface. Bueno, este tema, ya saben ustedes que pueden acudir a Casa AMSI, pero también me parece bien importante, antes de llegar a esta casa, a este espacio, a esta juntanza, es sí sentarse uno a pensar. Por ejemplo, aquí ya me está generando muchas preguntas conmigo misma. Yo, ¿cómo me he sentido? ¿Cómo fue la primera vez pero por qué sentí miedo? Bueno, yo creo que es muy importante descubrir qué creencia tenemos sobre el cuerpo, sobre la sexualidad y cómo me veo ahí. Digamos que a causa de muchas otras cosas, por eso digo que es un tema tan amplio, se puede sentir uno en peligro al sentirse mujer, ¿sí? ¿Qué características o qué momentos son los que te hacen sentir mujer? Pueden ser diversos para todas las personas, ¿no? En ese momento del periodo, en ese momento X, pero se siente peligroso ser mujer. Estos contenidos vuelven otra vez a controlar, o sea, estaba pensando como te están controlando también. Está como permanece, no cierre las piernas, no se ponga faldas, vístase de esta manera, no hable duro, no tenga escote. Volvemos otra vez a un círculo. Entonces sí está buenísimo uno sentarse también a contarse a sí mismo y bueno, abrirse ya, como lo decimos anteriormente, con otras y otras. Aquí también llego al punto de uno va a asistir a el médico, al que sabe. Y también por experiencia propia he llegado a ginecólogos y ginecólogas que listo, pues sí hacen la revisión, pero uno queda como es algo tan íntimo, uno queda como hasta decepcionado de haber ido. Le dio hasta pena uno haber ido al ginecólogo y uno empieza a pensar, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tengo de malo? Es por sus reacciones primero, y qué interesante tener esta conversación porque las instituciones también por este tema de son 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 7 minutos, no le puedo dar ese medicamento, no, bueno, tantos protocolos, pero principalmente por esta educación de la academia que tiende a ser llevada al hombre, ya lo hablábamos, ¿no? Y todo este tema militar, ¿no? Este tema de llamar a los hombres, a los médicos y a las médicas por su apellido, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí va el contenido. ¿Tú qué tienes que contarnos sobre esto, Sara? Como el sistema médico es igual que la gramática, que es como un tomo de reglas por 10 de excepciones. Entonces, por supuesto que no hay ninguna vagina normal o que se acomode a lo que la literatura médica llamaría la normalidad de la vagina. Entonces, todas las mujeres
somos, insisto, un objeto extraño y todas sufrimos de algún síndrome que finalmente eso ha decantado en que la solución más radical y la solución más rápida y más obvia es la histerectomía, ¿no? Es sacar el útero. Cuando se saca el útero deja de haber desórdenes hormonales, ¿no? Dejas de tener temas como de reproducción celular extraña, etc. Recuerdo así concretamente el caso de una mujer que me consultó porque tenía hemorragias salvajes en sus periodos y bueno, y sacaba unos miomas, pero ella misma los sacaba, los expulsaba. Pero hemorragias la sangre es escandalosa y ella en sus hemorragias era muy escandalosa, ¿sí? Mucho, mucho. Entonces ella no, como en todo también desde la espiritualidad y desde todos estos lugares, pues pensando cómo me curo de esto. Y mirando su historial médico, ella no tuvo anemia, ¿sí? No tenía anemia. Tuvo un hijo perfectamente, un parto vaginal, un embarazo perfectamente normal, bueno, etcétera, como realmente gozaba de buena salud. Y entonces le pregunté yo como, ¿por qué piensas que esto es malo? ¿Por qué piensas que esto es malo? ¿No? Entonces, ¿para quién es malo? ¿Sí? ¿Para quién es malo que ella sangre copiosamente? ¿A quién le está asustando eso? ¿Quién siente que eso es algo malo? Eso es en realidad, o sea, ¿cómo es que nos está afectando eso en nuestra vida? ¿No? Pensaría yo que es la primera pregunta que uno debe hacerse antes de ir al médico, es como, ¿cómo me está afectando esto mi vida? Que eso es algo que resuelve mucho nuestro tema de la salud. ¿Para qué llegué aquí? ¿Para qué llegué a esta enfermedad? O sea, ¿qué me detonó llegar? ¿A qué me lleva esta enfermedad? No es solo por qué me dio, porque el por qué es un infinito, sino ¿a qué me lleva? Me lleva a descansar, ¿sí? Me lleva a no pararme, ¿no? Como las rasquiñas, las infecciones vaginales que son súper inquietantes, me lleva a rascarme, ¿no? A tocarme, como ¿a qué me está llevando, no? Que es como mi cuerpo es un aliado, ¿sí? Ese es el primer aliado y vamos a abrazarlo. Total. Porque lo necesitamos. Y a escucharlo. Perdóname que te interrumpí, Sara. No. ¿Qué nos dijiste? Se cortó la última palabrita. Que vamos a necesitarlo, ¿no? Nuestro cuerpo lo vamos a necesitar. Y digo yo, escucharlo, porque ahorita entonces ya, cólicos, una buscapine. No quiero sentir el dolor de los cólicos, no quiero. Y sí, claro, por supuesto, es incómodo, digamos que no es bueno, o te venden también como no es bueno que sientas dolor. ¿Seguro? ¿Será? Porque será, este dolor es igual a, o este dolor es igual a esta vez que yo tal cosa, o esta vez, y me refiero a dolores en muchas situaciones, no solamente en el periodo, sino en otras situaciones de nuestra sexualidad, son dolores que sí, o sea, escuchar los dolores me parece también como cercano, muy cercano a lo que nos estás contando. Claro, y en las dos vías, como la normalización del dolor y la otra eso, la extrañeza. ¿Por qué entonces es malo que nos duela? Porque no somos igual de productivas, punto, ¿sí? No tiene otra razón, es malo que nos duela por eso, ¿sí? Ya. Y el tema es como, si nos duele, ¿sí? Es porque no nos hemos dado tiempo, porque tenemos que asumir que a todas las mujeres nos tiene que doler el periodo también, ¿sí? Porque tenemos que asumirlo, es como si fuera el castigo, ¿no? Como parirás con dolor y etcétera, ¿no? Que es como, ¿no? Una cosa así súper simple ahí para un ejercicio, como para las mujeres, pues que cuando nos duela el periodo, miremos nuestro anterior ciclo, cómo lo cuidamos, nos detuvimos, o sea, ¿acaso me detengo cuando estoy sangrando, no? Comí lo que quise, ¿sí? Recibí caricias, me entregué al frío, no me paré del computador, ¿no? ¿Cuál era mi necesidad? ¿Cómo atendí mi necesidad el ciclo anterior, el mes anterior? ¿Atendí a mis necesidades? Porque cuando llega la sangre dice, esta sí eres tú, esta sí eres tú. Entonces a lo que te lleve esa sangre, ¿no? A llorar, a recostarte, ¿no? Como no a evitarla, sino como a vivirla. Esa es tu necesidad, esa es.
Banca del Parque Radio. Este podcast ya está llegando a su fin, pero seguiremos porque tenemos muchas preguntas y estoy segura que a todos los seres que nos escuchan, pues también está generando algo, lo que sea que esté generando buenísimo, si es incomodidad, si es pena, pero si es también alegría y curiosidad, también genial. Y nos encantaría que nos coloquen, por favor, sus preguntas, sus comentarios, para que Sara también en todos sus saberes nos ayude a ver esas luces o a encontrar también, como ella misma nos expone, esas luces dentro de nosotras. Entonces, aquí es el momento de contarnos cuál es la tarea del día de hoy. La tarea del día de hoy, ahorita que hablaste de la incomodidad, como que pienso mucho, ¿no? En qué es lo que genera incomodidad cuando abro la boca. ¿A quién le genero incomodidad cuando le abro la boca? Cuando digo, cuando expreso mi necesidad, mi placer, mi rabia, ¿no? ¿A quiénes le incomoda? ¿Qué genera incomodidad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? Esa sería la tarea. Genial, me encanta. Y bueno, de nuevo, así insistiendo y concretamente, ir a Casa AMSI. Dentro de poquito vamos a tener un encuentro, ¿verdad? Allá nos vamos a ver todas y todos. Así que, ¿cuándo es y cómo sería? ¿O estamos pendientes de las redes sociales para saber cuál sería la fecha? Claro que sí, vamos a tener un encuentro con las compañeras del equipo, con Hagdi. Están invitados también, sería muy chévere que asistieran otras personas y estaremos publicando las fechas y el lugar en redes, en nuestras redes. Perfecto. Sara, muchísimas gracias por sentarte en banca. Muchas gracias, Hagdi, un gusto, como siempre. No, nosotros felices porque esto no está en ningún lado. Así que si tú nos das esa oportunidad de conocernos a nosotras, a nosotres, a los que nos estemos escuchando, gracias. Y gracias también a ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Aquí los estamos pensando. Recuerden que esto es Banca del Parque Radio, donde todos cabemos. Y ustedes pueden escuchar esta emisora en vivo y en directo. Estamos 24/7 en www.bancadelparque.com. Y claro, nuestros podcasts están en YouTube, Spotify, iVoox. Y algo súper chévere es que ustedes en redes sociales nos pueden seguir y vendrán algunos datos curiosos sobre nuestros podcasts. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.